Pero en el mundo pasan cosas y está bueno tener la voz de aquellos que saben bastante, ¿no?, sobre este asunto. Bueno, hay una situación puntual que es el balotaje que se viene en cuestión de nada en Francia, con dos posturas bastante fuertes. Vamos a estar hablando un poquito de eso con Juan Alberto Rial, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, siempre a disposición cuando hablamos de estos temas. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Augusto. Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, decíamos, y creo que en algún momento lo hemos hablado aquí en el programa, de que, bueno, es una elección muy polarizada, ¿no?, la que se va a estar definiendo en Francia. Y también hay un condimento extra, ¿no?, que es el posicionamiento, ¿no?, de los votantes de Mélenchon, que es el tercero en discordia, que quedó fuera, pero hizo una muy buena elección en general para la izquierda ahí en territorio galo, ¿verdad? Sí, la verdad es que se dio la particularidad de que esa bipolaridad a la cual haces referencia no pone a ningún candidato de los dos grandes partidos tradicionales de Francia, ni el Partido Socialista, ni los republicanos, que es el partido de inspiración golista, serían la izquierda, y el partido de derecha, no han sacado más de 6-7% en la primera vuelta. Y esta vez, como pasó en las elecciones del 2017, está Emmanuel Macron, que fue quien más votos sacó, cerca del 27%, que es quien cuenta con mayores posibilidades de renovar su mandato en el Elíseo, ya que es el actual presidente. Marine Le Pen, que ha hecho una muy buena elección, cercana al 23-24%, yendo otra vez, nuevamente, como en el 2017, al balotaje contra Emmanuel Macron. Es el partido Agrupación Nacional, el de Marine Le Pen, de extrema derecha, podríamos decir, aunque ha suavizado mucho el discurso. El de Emmanuel Macron se llama Francia en Marcha, y el tercero en discordia, entre comillas, es Jean-Luc Mélenchon, que habías mencionado, que hizo un 22%, que tenía la idea de que podía pegar el zarpazo y entrar esta vez en el balotaje, pero de todos modos la elección lo sitúa como un candidato serio a lo que se está postulando él en convertirse en primer ministro. En las elecciones de junio, que van a elegir a los legisladores, Jean-Luc Mélenchon ha llamado a formar un enorme frente de izquierda, ya que ha quedado fuera naturalmente del balotaje, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Ecologista. No ha convocado al Partido Socialista porque ha manifestado expresamente, después del fiasco que fueron estas elecciones con el 1.8, que no van a formar coaliciones y que van a tratar de hacer una apuesta en común para ver cómo volver a la escena política. Y él espera que las elecciones legislativas de junio sean una especie de referéndum sobre la posibilidad de que él se convirtiera en primer ministro de cualquiera de los dos presidentes. Esto es notable porque esta bipolaridad en Francia está situando a Macron, que es europeísta, algunos lo denominan como un neoliberal progresista, aunque lo podríamos situar en el centro, y a Marine Le Pen, que proviene su partido del Frente Nacional, creado por su padre, Jean-Marie Le Pen, que fue dejado fuera del partido en su momento por hacer una apología del holocausto judío y haber actuado de manera negacionista, dudando de la existencia del mismo, que es, uno lo podría situar como de extrema derecha, pero ha habido un candidato que ha hecho una elección no tan mala, Zemmour, que ha llegado a sacar el 7%, que estaba aún más a la derecha que Marine Le Pen, que ha pedido que votaran por Marine Le Pen en este domingo. Sí, con todo lo que significa estar más a la derecha de Marine Le Pen, ¿no?, y toda su raigambre familiar, podríamos decir, ¿no? Es que le fue muy funcional esto, porque Zemmour fue el que recibió los golpes justamente por el discurso anti-inmigración, rupturista con la Unión Europea, homofóbico y conservador socialmente, y Marine Le Pen ha moderado muchísimo su imagen y el discurso. Algunos dicen que se ha iraquizado,
por la figura de Chirac, que fue presidente de Francia entre el 95 y el 2007, que a pesar de ser un presidente de derecha era conocido porque era considerado como una muy buena persona por parte de la sociedad francesa y muy cercana a los trabajadores, al pueblo común, al pueblo de a pie. Esta vez Simur hizo campaña justamente basado en esto, en la antimigración, en los valores tradicionales familiares, en la necesidad de salir de la Unión Europea, y Marine Le Pen ha centrado su discurso básicamente en la necesidad de devolverle el poder adquisitivo a los franceses. Los franceses están viviendo una crisis muy importante porque a pesar de que ha mejorado la situación de la gran mayoría de las familias, solo hay un 5% de la sociedad francesa que ha empeorado su situación porque hay un estado de bienestar tangible en Francia, es decir, un estado que está presente. Sin embargo, ha pasado que se ha encarecido el estilo de vida con la suba de precios de los combustibles, por ejemplo, y de los alimentos. Así Marine Le Pen ha conseguido en esta primera vuelta, con ese 23-24% de adhesión de los votantes franceses, la mayoría de sus votos en aquellos que ganan menos de 2.000 euros mensuales. Y a medida que suben los ingresos, aumenta la adhesión a Emmanuel Macron, que a pesar de tener serias posibilidades de convertirse nuevamente en el presidente, después del debate presidencial que fue esta semana directamente entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, se hizo público, más bien, esto es conocido, es una persona muy resistida por la sociedad francesa. En esta situación de los balotajes, la gente vota en función a quién le genera más temor o quién le genera más desprecio. Y Marine Le Pen sigue siendo una figura a la cual la clase media urbana y la clase media acomodada y la clase alta naturalmente le tiene muchísimo resquemor, aún no confía en ella. Pero sí es llamativo que hay un fuerte crecimiento de este populismo de derecha de Marine Le Pen, teniendo en cuenta que la primera campaña presidencial que hizo el padre fue en 1974 con el Frente Nacional y obtuvo un 1%. Y en estas elecciones que van a tener lugar el domingo, es probable que tenga un 43 o un 44%, al menos según los últimos sondeos, teniendo en cuenta que en el balotaje del 2017 ya tuvo tan solo un 33% de los votos. Así que hay un fuerte crecimiento, hay un sector que no se siente representado, hay un sector muy importante de la sociedad francesa que no se siente representado por los partidos tradicionales, no se siente representado tampoco por la figura de Emmanuel Macron, a quien consideran como elitista, y una persona con un ego demasiado importante. Inclusive Marine Le Pen lo ha dicho públicamente, ella entiende que Emmanuel Macron desprecia a los franceses, pero sí es considerado públicamente como una persona muy egocéntrica y bastante altanera, que ha tratado también de morigerar esa imagen que la sociedad francesa tiene de él durante el debate, por ejemplo. Sí, y además hay un dato saliente, ¿no? De que por ahí, desde el posicionamiento de Macron, ¿no? Alineado medio, podríamos decir justamente, ¿no? En el centro, ¿no? De la escena de la política francesa, recibió un apoyo marcado de algunos ministros, como por ejemplo Alemania, España, Portugal, que llamaron directamente a que voten por la reelección de Macron como candidato demócrata, ¿no? Lo ponen en ese sentido, a pesar de todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Sí, tan cierto como lo afirmás, la escena política doméstica también ha llamado a votar por Macron. El Partido Ecologista ha llamado a votar por Macron, el Partido Socialista también ha llamado a votar por Macron, inclusive el partido de derecha, el que sacó poco menos que el 5%, el Partido Gaullista, ha llamado a votar por Macron. Jean-Luc Mélenchon en cambio, no dijo que hay que votar por Macron, no le quiso dar indicaciones a su capital electoral, a ese 22%, pero sí invitó a sus electores a no darle un solo voto a Marine Le Pen. Eso sí lo dijo expresamente. Y por otro lado, otro de los actores políticos muy relevantes, tanto en la primera vuelta como ahora este domingo, según los sondeos, va a ser el abstencionismo, que ronda el 25%. Sí, bueno, es un número muy importante, ¿no? Eso también.
Sí, hay mucha gente desencantada con la política en general. Como suele pasar cuando hay momentos de crisis, mucha gente cree que la clase política no entiende las necesidades que tienen ellos. Recordarás, Augusto, lo que fueron los movimientos, por ejemplo, de los chalecos amarillos, los movimientos de los agricultores, justamente por el aumento del combustible que en Francia ha repercutido sensiblemente. Esto de la mano de la coyuntura internacional, pero también de una política proactiva por parte de Emmanuel Macron para hacer una transición energética, dado que Emmanuel Macron busca que la economía francesa sea la primera economía verde en la Unión Europea. La Unión Europea está en proceso de abandonar los combustibles fósiles, buscando combustibles renovables y alternativos, y la fecha para justamente que la Unión Europea consiga esto es el año 2050. Juan, cuando abrimos la charla, acá de Más o Menos Bien, dijimos que el mundo se está moviendo, ¿no? Y te llevo a otra punta del globo terráqueo, porque también me parece interesante en esto de los escenarios políticos, las elecciones que se vienen, analizar algo que fue noticia esta semana y los últimos días. Bueno, ya se venía cocinando, ya estaba todo casi definido, pero faltaba, ¿no?, una confirmación superoficial que dijera Luis Ignacio Lula da Silva candidato. Y finalmente se dio con una fórmula que muchos señalan como, bueno, algo inédito en el país, o por lo menos no tiene en los últimos tiempos algún antecedente, y que podía arrasar con todo directamente con este escenario, ¿no?, electoral que se viene en el próximo mes de octubre. Y bueno, le complica las cosas claramente a Jair Bolsonaro. Eso también fue motivo de análisis. ¿Y vos qué pensás al respecto? ¿Cómo crees que puede seguir esta historia? Bueno, Lula siempre ha sido un pragmático. Él llegó, recordarás, a la presidencia y a la reelección en su momento con un discurso profundamente de izquierda. Sin embargo, la aplicación del programa económico por parte de Lula fue heterodoxo, ya que los industriales de San Pablo nunca ganaron tanto dinero, el sistema financiero brasileño nunca generó tantos recursos económicos como durante las presidencias de Lula. Esto de la mano del viento de cola que muchas de las economías latinoamericanas tuvieron por el alza del precio de los commodities, pero también es cierto porque esto está directamente relacionado con la enorme flexibilidad que Lula tiene al momento de aplicar las políticas. Más allá de que es una persona con una integridad reconocida en el mundo político, ya que él proviene del mundo del trabajo y del sindicalismo, no ha tenido problema en procurar que los industriales y los financistas brasileños ganaran dinero y por lo tanto de esa manera hacer crecer a Brasil. Tan así es que Petrobras, que fue objeto de toda la polémica en torno al Lava Jato, llevó a cabo durante su presidencia la mayor capitalización en la historia de cualquier empresa a nivel global. Y con la elección justamente de un compañero de fórmula que ha sido competidor en elecciones pasadas con Alckmin, le está dando de esa manera un guiño a los empresarios, pero con la figura de Lula, que representa al mundo del trabajo, indicando que cualquier salida es conveniente frente a la posibilidad de que Bolsonaro renueve el mandato, lo cual hoy parece muy poco probable. La realidad es que ha mejorado su performance en la primera vuelta, que se va a celebrar el año que viene, y probablemente en el balotaje también, pero en todos los escenarios hasta ahora, en todos los sondeos, Lula ganaría, aunque por un porcentaje menor al que se había previsto inicialmente. Pero hoy por hoy esto es muy dinámico. Ustedes saben lo que pasa en unos meses en América Latina, que son como siglos en Suiza, por ejemplo. Sí. Hoy es poco probable que Lula no se convierta en el próximo presidente de Brasil, y todo indica que va a aplicar una política heterodoxa y va a seguir siendo tan pragmático como lo ha sido siempre. Sí, y es interesante también esto, ¿no?, de encontrar puentes en común con un candidato que claramente en los últimos tiempos, no digo que estaba en las antípodas, ¿no?, pero se enfrentó, incluso creo que hubo un balotaje en donde, bueno, Lula da Silva se terminó imponiendo a Alckmin, pero lo interesante es eso, ver cómo se reconstruye una política en el Cono Sur con algunos actores que vienen mucho tiempo atrás, históricos, ¿no?, en la formación de ese bloque, que podemos sumar a Néstor Kirchner, a Rafael Correa, bueno, Chávez mismo.
empieza a aparecer, ¿no?, otro escenario distinto al que estábamos acostumbrados. Hay que ver hasta qué punto. También es interesante lo que pasó en Chile con Boric, que ahora tiene, bueno, también un objetivo, un desafío tremendo con la Constitución. Es todo un tema, ¿no? Y se está armando un nuevo escenario de cara a lo que se viene en el futuro de Sudamérica. Lo que está claro, Augusto, es que los populismos le hacen muchísimo daño no solo al tejido social, sino inclusive al tejido productivo de los países por donde transcurren los gobiernos de ese tipo de signo ideológico. Yo no quiero traer ejemplos locales, pero pensemos que Donald Trump generó, a pesar de tratarse de un populismo de derecha en ese caso, un enorme daño a la imagen internacional de los Estados Unidos e inclusive al sistema democrático que parecía el más estable de todo el mundo. Recordemos, si no, lo que pasó el 6 de enero con el asalto por parte de los seguidores de Donald Trump al Capitolio, donde podría haberse producido la muerte de algún representante o algún senador de los electos por parte del pueblo de los Estados Unidos. Bolsonaro transita una senda similar, el negacionismo en cuanto a la pandemia, los efectos económicos que tuvo esa intransigencia de él frente a la necesidad en algunos casos de aplicar las vacunas, su discurso homofóbico, su discurso misógino, e inclusive cierta inconsistencia, por ejemplo, con su apoyo abierto a Vladimir Putin durante el conflicto o la invasión, para decirlo sin mayores tapujos, a Ucrania, justamente haciendo una especie de linkage con lo que con lo que va a suceder este domingo en Francia. Permitime la digresión. Sí. Marine Le Pen, por ejemplo, fue corrida por derecha por Macron durante el debate porque el partido de Marine Le Pen le debe muchísimo dinero a un banco ruso. Y se sabe de la simpatía que tiene ella por Putin, a quien considera uno de los principales líderes de Europa, e inclusive Macron le señaló que sus críticas con respecto a la agenda verde de Macron estaban vinculadas con la necesidad de seguir comprándole combustibles fósiles a Rusia, ya sea petróleo o gas, por los compromisos que asumió financieramente y que están atando o condicionan enormemente su voluntad. Bolsonaro también está apoyando a Putin y todo el arco político, así como el establishment brasileño, entiéndase por ejemplo los industriales o la banca financiera, entienden que lo de Bolsonaro ha sido una mala experiencia en la historia reciente brasileña y estiman que en algún momento van a salir adelante cambiando la figura política. En cierta medida, esto es paradójico, a pesar de ser identificado como de izquierda, es muy probable que Lula da Silva le devuelva mucha de la estabilidad que Brasil supo tener en algún momento concreto. Tal cual. Así, a grosso modo, podríamos decir, y para ir cerrando esta charla que mantuvimos en el programa, que los escenarios, no da para mucha sorpresa en general. Lo que sí, bueno, hay ciertos resquemores todavía sobre todo en el caso de Francia, En Brasil, por ahí, es mucho más evidente, más allá de los sondeos que fueron en baja por ahí para los números que pretendía Lula da Silva, pero en términos generales no hay grandes sorpresas realmente o grandes cambios. No, lo que sí es el dato llamativo de el crecimiento por parte de la extrema derecha en Francia. Es cuestión de tiempo que se torne competitiva la propuesta de Marine Le Pen, si no es en la figura de ella, que podría postular para una próxima elección como candidata a presidenta. No es una persona particularmente grande, ella tiene 54 años, Emmanuel Macron también es muy joven, tiene 44 años, pero hay que hacer notar que el crecimiento de las propuestas de Marine Le Pen pueden tornarla competitiva en uno o dos periodos, más si continúa en baja la calidad de vida de la clase media baja y la clase baja en Francia, porque el problema del costo de los commodities va a influir severamente en el futuro de las personas que estén en esa situación social, ya sea en Francia, en Argentina o en Estados Unidos. El descontento social suele volcarse en las urnas en contra del establishment, y Marine Le Pen sigue siendo vista por parte del electorado como un outsider. Sería en cierta medida una bomba de tiempo el crecimiento de Marine Le Pen en lo que a la Unión Europea respecta, porque se cree que una de las posibilidades que Marine Le Pen podría llevar adelante es tratar de forzar en cierto aspecto la salida de Francia de la Unión Europea, aunque ella lo niega.
porque, por ejemplo, quiere modificar temas de la primacía del derecho europeo sobre el derecho francés, quiere modificar normativas básicas de la convivencia francesa prohibiendo el velo en espacio público, es decir, yendo por sobre la libertad de conciencia de las personas que son musulmanas en Francia. Y por otro lado, hay algunas cuestiones impositivas que pueden generar alguna suspicacia para el establishment francés, pero ella ha hablado estrictamente de reconvertir a la Unión Europea en una gran alianza de naciones, en el entendimiento de que necesita ser revisada. Ella se ha plantado como euroscéptica en el escenario político europeo, y es cuestión de tiempo en que eso llegue al electorado de manera mayoritaria. Habrá que ver cuál es el éxito de una posible segunda presidencia francesa de Emmanuel Macron, pero está claro que a Emmanuel Macron, la sociedad francesa, por más que lo vote por el espanto que le tiene a la posibilidad de una presidencia de Marine Le Pen, le va a tener mucho menos paciencia que durante el primero de ellos. Seguramente. Juan, como siempre, es un gustazo hablar un rato de estos temas con vos y seguramente te consultaremos ante cualquier duda que nos surja en relación a esto último, ¿sí? Quedo a tu disposición y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, abrazo grande. Hablamos con Juan Rial, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, sobre la definición electoral en Francia y los distintos escenarios políticos a nivel mundial.